Con su venia, senador presidente. Desde la presentación de esta miscelánea, la gente reconoció que se quedó muy lejos de ser una verdadera reforma. Exigimos en su momento, y lo volvemos a hacer, que el gobierno y el PRI nos expliquen cuál es el sentido social de los impuestos, cuál es el proyecto económico que tiene este gobierno y, más aún, que nos expliquen por qué busca tener más recursos si no puede siquiera ejercer el presupuesto que ya tiene. Si pensamos que será para construir infraestructura, ahí está el ejemplo que dio el senador Cordero sobre el subejercicio de casi 10,000 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si hablamos de que supuestamente hacen falta recursos para la política social, ahí está el caso del presupuesto a 21 programas destinados a pueblos y comunidades indígenas que no llevan ni el 70% de ejercicio, o del seguro de vida para jefas de familia, que ya debería estar beneficiando a 15,000 niños huérfanos, pero a duras penas ha llegado a 48 niños que perdieron a su madre. Nótese que los 400 millones de pesos para el arranque del programa ya los tiene el gobierno y ha sido incapaz de hacerlos llegar a las niñas y niños que los necesitan. Y no se justifiquen con el periodo electoral, porque el gasto de todo el gobierno acumula un rezago de 106,500 millones de pesos que no han sido ejercidos. Cuando la economía lo que necesita son recursos para no estancarse. ¿No habían dicho que sí sabían gobernar? ¿Para eso quieren más dinero? ¿Para eso quieren cargarle la mano a los trabajadores y a los dueños de un comercio o una empresa? Este bodrio fiscal ni es una reforma, ni es redistributiva, ni abona para que el país sea más competitivo. Lo que sí hace, y lo hace bien, es pegarle a los mismos de siempre. Es un engaño que no vaya a afectar a los que menos tienen, porque sí va a reducir las oportunidades de empleo. Sí va a obligar a muchos negocios a cerrar sus puertas y va a generar inflación que a quien más golpea es a los que menos tienen. Esta miscelánea contiene además elementos sumamente regresivos y por eso voy a presentar una serie de reservas. El primer caso es el que tiene que ver con restringir la deducibilidad de prestaciones. Se pretende que los vales de despensa solo sean deducibles si se entregan a través de monederos electrónicos. Lo que va a lograr la reforma con esta medida, con este condicionamiento, es que en lugar de permitirle a los trabajadores, especialmente a los que menos ganan, transaccionar sus vales con la posibilidad de tener un poco más de efectivo para pagar servicios, se les estará obligando a adquirir bienes que ni siquiera son de primera necesidad. En realidad, la medida en nada beneficia a la hacienda pública, pero sí afecta a las familias de menores ingresos. Se plantea reducir la deducibilidad en consumo de restaurantes 5 puntos porcentuales, cuando de por sí ya era muy baja la deducción, era del 12.5% y ahora se baja al 8.5%. Esto tiene un doble impacto negativo. Le pega a las empresas, y por empresas no hablo de los consorcios con miles de empleados, sino de las más de 4 millones de micro y pequeñas que poco a poco son afectadas en su competitividad. Y por otro lado, también le pega al sector restaurantero, desincentivando el consumo. La Canirac y la Asociación Mexicana de Restaurantes prevén pérdidas anuales por 10,000 millones de pesos. Es una incongruencia cuando tanto pregona el gobierno que se debe fortalecer el mercado interno. Si el PRI y algunos senadores del PRD no identifican que los cocineros, los meseros y los garroteros pertenecen a los grupos que menos ganan, eso porque no tienen contacto con la gente o porque dolosamente encontraron la manera
de quitarle los mismos recursos que hubieran querido con el IVA alimentos, pero ahora lo hicieron por la puerta de atrás. Por lo que hemos visto, al PRI y a algunos senadores del PRD no les ha bastado con manosear los recursos presentes de las familias, sino que innovaron. Ahora van incluso por su patrimonio futuro. Este dictamen no solo elimina los incentivos fiscales al ahorro para el retiro, sino que va más allá. Elimina la deducción de las aportaciones hechas por las compañías a los fondos de pensiones y jubilaciones. Esto a todas luces es nocivo, porque no solo se merman los ingresos de las familias de hoy, sino que embargan su futuro. Desincentiva la creación de planes de pensiones de las empresas para sus empleados e incluso podría promover la desaparición de las que ya existen. Es una afectación directa al ahorro interno del país. En automático, senadoras y senadores, a las empresas les va a costar 8% más crear un empleo. Por otro lado, quiero insistir como especialistas, las cámaras empresariales y los dueños de micro y pequeñas empresas en que a todas luces la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes lo único que va a fomentar es que muchos negocios cierren y crezca la informalidad. Es preocupante que el nivel de informalidad en 2013 sea mayor al del empleo formal. Un país con una economía así no puede generar riqueza a tasas sostenidas ni elevar la productividad de sus empresas. La informalidad nos ancla a la pobreza y al subdesarrollo. Quiero poner un ejemplo. De un plumazo se va a afectar a los 70,000 locatarios de mercados públicos que hay en el Distrito Federal, que hoy contribuyen con 100 o 200 pesos mensuales y que seguramente dejarán de hacerlo porque tendrán que pagar de 1.92 al 35% de sus ventas cuando se cobren en efectivo y tendrán que hacer declaraciones bimestrales vía internet, cosa que se ve improbable porque la mayoría en su vida han tocado una computadora. Senadora, le ruego que concluya su intervención. Gracias. Claro que sí, presidente. Además, hay que sumarle a lo increíble de esta propuesta que deberán entregar a los clientes comprobantes fiscales electrónicos. Y bueno, si llevamos años luchando en el Distrito Federal para que siquiera tengan terminales bancarias para recibir tarjetas de débito y no se ha podido, mucho menos podrán cumplir con esta ley sin sentido. Si no han podido implementar una medida para tener más ingresos, mucho menos lo harán para cumplir con algo que les va a quitar sus recursos. Esta legislatura, y concluyo, que comenzó siendo prometedora y esperanzadora para muchos mexicanos porque había dado muestras históricas de diálogo y construcción de acuerdos, se ha visto manchada con las peores prácticas de los viejos tiempos. Espero que alguno de los senadores que van a votar esta reforma a favor, esta reforma fiscal, pueda subir aquí y tener el valor de decirle a los ciudadanos en qué momento esta legislatura abandonó la altura de miras para hundirse en la más deplorable sumisión legislativa. Por todo esto, mi voto será en contra. Es cuanto, presidente.